El carrito maldito del pasillo de croquetas. Cuando uno trabaja de noche en un Michi supermercado, aprende a distinguir entre lo raro y lo realmente peligroso. Yo ya llevo años en Michi Soriana del sur de Michizacatlán y he visto cosas raras, michis que entran sin permiso y se esconden para dormir en el almacén, empleados que juran haber visto sombras en la bodega o michiclientes que se niegan a salir a la hora de cierre y terminan maullando como si algo se los fuera a llevar. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que ocurrió con el carrito del pasillo de croquetas. Todo comenzó una noche cualquiera, una de esas donde el único sonido que se escucha es el zumbido del refrigerador de lácteos y los anuncios grabados que siguen sonando aunque no haya nadie que los escuche. Yo estaba haciendo mi ronda habitual, revisando que las cámaras estuvieran funcionando, que no hubiera puertas abiertas, que los exhibidores estuvieran en orden. Al llegar al pasillo 4, el de las croquetas y michibotanas, noté algo fuera de lugar, un carrito de compras atravesado a la mitad, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. Lo empujé hacia un lado sin pensarlo demasiado, pero en cuanto mis patas tocaron el manubrio, sentí una descarga helada subir por mis bigotes. No fue estática. Fue algo más profundo, como si el carrito tuviera memoria. Esa misma noche, cuando revisé las cámaras de seguridad para hacer el informe, vi algo que no coincidía con lo que recordaba. El carrito aparecía en la grabación, sí, pero no estaba solo. Una figura pequeña, encorvada, con una cola extrañamente larga y delgada, lo empujaba lentamente entre los estantes. No era ningún empleado, ni tampoco un cliente, al menos no uno vivo. La criatura avanzaba con lentitud, deteniéndose en el pasillo de croquetas, donde tomaba bolsas sin romperlas ni abrirlas. Simplemente las dejaba caer dentro del carrito. A veces parecía maullar algo, como si hablara con los productos. Y entonces desaparecía. Pensé que era un error del sistema, algún tipo de falla visual. Así que al día siguiente, formateamos las cámaras. Pero el carrito volvió a aparecer. Siempre en el mismo lugar. A veces vacío, a veces con una o dos bolsitas dentro. Y cada vez que algún michi empleado intentaba moverlo, pasaba algo raro. Una michita del área de abarrotes dijo que, al tocarlo, sintió como si le estuvieran jalando la pata desde adentro del cuerpo. Otro michi vigilante lo empujó hasta el almacén, pero al regresar del baño, el carrito estaba otra vez donde lo encontró, como si nunca lo hubiera movido. Empezamos a bromear con que estaba maldito, pero en el fondo, ninguno de nosotros lo tocaba de verdad. Hasta que llegó mi chica Milo. Era nuevo. Joven. De esos que creen que todo es una exageración. Le dijimos que no moviera ese carrito, pero se rió y dijo que éramos unos exagerados. Esa noche, tomó el carrito y lo empujó con fuerza hasta el fondo del pasillo. Se escuchó un golpe, como si hubiera chocado contra algo invisible, y luego, nada. Silencio. Lo buscamos por todo el supermercado, por las cámaras, por el estacionamiento, incluso en los baños, pero no lo encontramos. Lo raro es que el carrito también había desaparecido. No fue sino hasta 3 noches después que el carrito reapareció. Estaba en el mismo lugar de siempre, en medio del pasillo de croquetas. Y adentro, había una sola cosa, el gafete de mi chica Milo. Empolvado. Roto por un lado. Y debajo, una bolsita de croquetas con el logo viejo del supermercado, uno que ya no usamos desde hace más de 10 años. Desde entonces, nadie se ha atrevido a tocarlo. Los clientes lo ignoran, como si no existiera, pero siempre está ahí. Siempre en el mismo lugar. Siempre lleno de cosas que nadie recuerda haber puesto. Una vez, mientras cerraba la tienda, me pareció ver a mi chica Milo reflejado en una de las puertas de cristal, empujando ese mismo carrito, maullando bajito algo que no entendí. No sé si fue una alucinación, o si simplemente hay cosas que se quedan atrapadas en ciertos lugares. Lo que sí sé es que el pasillo de croquetas ya no es un lugar normal. Y el carrito, ese carrito no es un simple objeto olvidado. Es una trampa. Una jaula con ruedas. Y cada tanto,
Parece que necesita llevarse a alguien más. Turno nocturno en Michi Soriana. Nunca he sido de los michis que creen en fantasmas. He trabajado de noche la mitad de mi vida. Patrullé bodegas, estacionamientos, azoteas, y terminé aquí, en el Michi Soriana de la colonia Miahuastlán. Un lugar grande, moderno, con cámaras en cada rincón, sensores de movimiento y puertas automáticas que rechinan cuando ya nadie las cruza. Suena como un trabajo sencillo, cuidar un Michi supermercado vacío mientras todos duermen. Pero desde que llegué, sentí que este lugar tenía algo, torcido. Algo en el aire. Como si hubiera zonas que se enfriaban sin motivo, pasillos donde ni el sonido de mis patitas resonaba. En ese entonces, lo peor que podía pasarme era toparme con un Michi ladrón queriendo robar sardinas o con un Michi borrachito tratando de dormir entre las croquetas en promoción. Dicen que antes aquí era un cine viejo, que cerró después de un incendio. Que en la construcción del supermercado aparecieron cosas enterradas. Pero esos son chismes. Lo que yo sé es que soy el cuarto Michi vigilante en un solo año. Los 3 anteriores se fueron sin explicación. Uno dejó su placa y nunca regresó. Otro pidió su cambio tras una semana. Y el último, bueno, nadie sabe qué le pasó. Su locker sigue intacto. Su uniforme, colgado. Yo no me asusto fácil, pero esa noche me sentí observado desde que puse una pata dentro. Todo comenzó con un carrito. Lo había visto estacionado en la entrada de la bodega al inicio del turno. ¿Vacío? Pero a eso de las 3, cuando salí a revisar los pasillos, lo encontré a mitad del pasillo 6. No debería haber estado ahí, y menos con una bolsita de croquetas abierta dentro. Pensé que quizás algún Michi trabajador lo había olvidado. Pero en el silencio del supermercado, me llegó un maullido largo, agudo, doloroso. Venía desde el fondo del mismo pasillo. Avancé lentamente, con los bigotes en alerta. Las luces parpadeaban como si algo estuviera interfiriendo, y el sonido del refrigerador comenzó a apagarse poco a poco, hasta que todo quedó en un silencio espeso. Ahí fue cuando la caja 5 sonó. ¿Vi? Me giré de golpe. La caja encendió su luz verde por un segundo y luego se apagó. Pensé en revisar el sistema, pero justo en ese momento el intercomunicador del pasillo activó un anuncio automático. Una voz robótica, vieja, distorsionada, dijo: «Atención, Michi cliente. Diríjase al pasillo 0. La oferta ha comenzado». Pasillo 0. Eso no existe. No hay ningún pasillo con ese número. Tragué saliva y encendí mi linterna. Caminé con las orejas bajas, siguiendo lo que pensé que era un ruido, como de ruedas, pero lo que encontré fue peor. Un Michi cajero estaba sentado en la caja 5, con uniforme antiguo y sin cara. Sus patas estaban apoyadas en el teclado. Movía la cabeza lentamente, como si me reconociera. «Buenas noches», me dijo, con una voz que no salió de su boca. Era como si hablara a través del sistema de sonido. ¿Desea pagar? Yo retrocedí. Tropecé con el carrito. Salió disparado hacia atrás como si lo hubieran empujado. Corrí. Corrí sin mirar atrás hasta la bodega. Me encerré con llave. Respiraba agitado. Mi cola estaba erizada y sentía el corazón latiéndome en la garganta. Pensé en llamar por radio, pero solo escuché interferencia. Después de unos minutos, no sé cuántos, salí. El carrito había desaparecido. El sistema de cámaras volvió a encenderse. La caja 5 estaba vacía. Y en el monitor de seguridad, vi algo que hasta ahora no puedo explicar, una silueta Michi, sola, cruzando los pasillos, empujando el carrito con la bolsita de croquetas dentro. No era yo. No era nadie de este mundo. No volví a terminar mi turno. Salí corriendo antes del amanecer. Dejé mi reporte a medias, puse mi placa sobre la mesa y regresé a casa, temblando. Mi Michita me esperaba en la ventana, como siempre, y cuando me vio, corrió a esconderse debajo de la cama.
Algo traía conmigo. Algo que el Michi Soriana no me permitió dejar atrás. No sé si alguien más tomará el puesto, pero si lo hace, que no se le ocurra ir al pasillo 6 a las 3 de la mañana. Ni mucho menos, a la caja 5. Ofertas imposibles en Bodega Micha Aurrerá. Siempre fui un Michi cazador de ofertas. No por necesidad, sino por gusto. Me encantaba recorrer los pasillos de la bodega Micha Aurrerá de Michoacán los viernes por la noche, cuando empezaban las promociones del fin de semana. Conocía a casi todos los empleados, y más de una vez les sacaba información sobre los descuentos secretos antes de que salieran al público. Pero una noche, encontré una promoción que no aparecía en ningún folleto. Todo empezó en la sección de electrónicos. Yo iba por una Michi tableta, pero me llamó la atención una hoja impresa, mal pegada con cinta en el estante de las teles. Smart Michi TV 60. 99.99 Michi pesos. Última pieza. Válido solo hoy. Me quedé congelado. Era imposible. Ni en rebajas extremas se encontraban ofertas así. Toqué la caja. Estaba cerrada, nueva, con los sellos sin abrir. Volteé a ver a los lados. No había ningún Michi empleado cerca, solo una Michi señora con su Michito vestido de picamiao. Les mostré la oferta, emocionado, pero ella me miró raro. Eso no estaba ahí hace un momento, dijo, abrazando a su Michijo. Y no deberías tomar cosas con letras negras y fondo gris. Traen mala suerte. Reí incómodo. Pensé que era alguna superstición local, pero igual busqué a un Michi trabajador para confirmar. Michi Esteban, que siempre está en cajas, me acompañó a revisar y se detuvo en seco cuando vio el cartel. ¿Quién puso esto?, preguntó, pálido. Le dije que no sabía, que yo solo lo encontré. Me dijo que esperara y fue por el subgerente. Mientras tanto, otro Michi se acercó. Era un cliente, un Michi flaco, de pelaje apagado y ojos grandes, como si llevara semanas sin dormir. Me habló sin moverse mucho, casi como murmurando. Yo la compré hace 3 semanas. Esa misma tele. Pero no fue con dinero. ¿Ah, no?, le pregunté, medio a broma. ¿Fue con puntos? No, dijo. Fue con recuerdos. Me reí. Le dije que estaba loco, pero se limitó a parpadear lentamente. Primero olvidé el nombre de mi mamá, continuó. Luego el sabor del atún. Y una noche ya no supe en qué ciudad vivía. Ahora vengo todos los días a ver si la oferta se repite, para volver a hacer el trato y recuperar algo, lo que sea. Me fui. No quería seguir escuchando. Cuando el subgerente llegó, el cartel ya no estaba. Tampoco la caja de la tele. Me aseguraron que nunca vendieron ese modelo. Que no manejaban ese precio. Que revisaron inventario y jamás hubo una promoción así. Decidí marcharme. Pero antes de salir, me crucé con un grupo de Michi clientes formados en cajas. Todos con productos absurdamente baratos. Todos con cara de confusión, como si no recordaran cómo llegaron ahí. Uno cargaba una cafetera por 5 Michi pesos. Otro un refri de 2 puertas por 30. Ninguno parecía emocionado. Todos tenían esa mirada ausente, como si algo más importante se les hubiera extraviado en el fondo de la tienda. Desde entonces dejé de buscar gangas. Borré mi tarjeta de puntos. Cambié de Michi supermercado. Ahora voy a Michi Draui. Pero a veces, cuando duermo, sueño que camino entre pasillos llenos de descuentos imposibles, y al fondo está esa tele. Siempre la misma. Encendida. Mostrándome fotos de momentos que no reconozco, pero que, de alguna manera, sé que alguna vez fueron míos. La caja 7 nunca se apaga. No debería existir una caja 7. En el sistema del Michi Soriana donde trabajo, solo están habilitadas 6, bien numeradas, bien iluminadas,
todas con su escáner, su cajón de monedas y su tapetito para que los michicajeros no resbalen. Pero hay una caja más. Al fondo. A medio pasillo. Y aunque oficialmente está fuera de servicio desde hace años, nadie logra apagarla. Trabajo en turno nocturno desde hace 6 meses. Me toca cerrar cajas, limpiar mi área, revisar precios mal etiquetados y, claro, poner la alarma cuando el último cliente sale. Es un trabajo tranquilo. O lo era, hasta que me tocó estar en caja 6. Desde esa noche, no he vuelto a ser la misma. Todo empezó cuando noté un reflejo. Estaba contando monedas cuando vi, en la pantalla negra frente a mí, una silueta. Detrás. Me giré de inmediato. Nada. Solo los estantes vacíos, el eco de la música ambiental apagada, y el zumbido leve de las cámaras girando. Regresé a contar y volvió a pasar. Pero esta vez, la silueta estaba más cerca. No me atreví a girarme otra vez. Solo observé la pantalla, y ahí vi algo imposible. La pantalla, que estaba apagada, proyectó un mensaje por sí sola. Caja 7 abierta. Cliente esperando. Me levanté como un resorte. Me acerqué a la esquina del pasillo donde está la antigua caja 7. Esa que siempre está cerrada, con cinta negra cruzada, sin cajón de efectivo. Pero su luz estaba encendida. Una suave luz verde. Como si esperara a que alguien pasara sus artículos. Tragué saliva. Era imposible. Había visto al gerente revisar esa caja varias veces, el sistema la tiene registrada como inoperativa desde 2018. La electricidad no debería llegar ahí. No tiene conexión. Pero esa noche, la caja 7 parpadeaba. Y lo peor fue que, había un carrito frente a ella. Con productos. Productos que jamás había visto en todo el supermercado. Una lata con una etiqueta vieja, polvorienta, que decía Michipatep edición prohibida. Una caja de cereal sin marca, con dibujos que parecían garabatos. Una leche con fecha de expiración ilegible. Y junto al carrito, una michicajera. O al menos eso parecía. Tenía uniforme, pero era antiguo. El color era más apagado, como lavado por los años. No tenía rostro. Sus orejitas eran puntiagudas, y se mantenía quieta, con las patas sobre el escáner, como si esperara algo. O a alguien. Me miró, aunque no tenía ojos, y me dijo: tu turno aún no termina. Me congelé. El aire se volvió denso. Escuché, a lo lejos, como los altavoces lanzaban un anuncio distorsionado, como si se tratara de una grabación dañada. Gracias por comprar con nosotros. No olvides regresar. No recuerdo cómo llegué al almacén. Solo sé que corrí, me encerré, lloré. Llamé por el interfono al encargado del área de cámaras. Nadie respondió. A la mañana siguiente, cuando llegaron los del turno diurno, fingí que todo estaba bien. Me marché antes de que alguien pudiera detenerme. Pero desde entonces todas las noches que he trabajado, la caja 7 se enciende. Siempre a las 3:07. Y siempre hay un carrito distinto. Con productos que ningún Michi ha escaneado jamás. Una vez intenté decirle al supervisor. Me miró serio, luego bajó la voz y dijo: tú también la viste, ¿verdad? A la cajera sin rostro. Ya no quiero seguir aquí. Estoy buscando cambiarme a Bodega Micha Aurrera o a Michoxo, aunque me paguen menos. Solo quiero salir antes de que un día me llamen desde la caja 7 y no pueda decir que no. Misteriosas devoluciones en Bodega Micha Aurrera. Mi trabajo no es complicado. Soy el Michi que atiende devoluciones en Micha Aurrera. Recibo artículos rotos, productos duplicados por error, Michis enojados porque la leche estaba vencida o porque las croquetas les dieron diarrea. Siempre me ha parecido algo rutinario y hasta aburrido, pero desde hace un mes empecé a recibir devoluciones que nadie hizo. Cosas que nadie compró. Objetos que jamás vi pasar por caja.
Todo comenzó un martes, a las 6:45 de la mañana, justo antes de mi cambio de turno. Llegué a mi mostrador como siempre, con mi chaleco bien puesto, y encontré una caja. Una pequeña caja de cartón marrón. No tenía remitente. Solo decía: devolución pasillo 13. No tenemos un pasillo 13. Miré alrededor. Nadie me había visto llegar, no había cámaras apuntando directo al mostrador en ese ángulo, y los compañeros de limpieza aún no habían salido de la bodega. Abrí la caja con curiosidad. Dentro había un juguete de peluche. Un ratón gris, desgastado. Viejo. Apestaba a humedad. Y tenía algo cosido en el lomo. Una etiqueta que decía: esto no pertenece aquí. Lo dejé en una bolsa y lo llevé al supervisor, quien solo frunció el ceño y dijo que seguramente era una broma. Pero al día siguiente, pasó de nuevo. Y luego otra vez. Y otra. Cada mañana, antes de que abriéramos puertas al público, aparecía una nueva devolución. Una veladora morada, parcialmente derretida. Una caja de arena usada, con huellitas frescas. Un collar con un dije en forma de ojo, envuelto en pelos blancos. Todos con la misma etiqueta: esto no pertenece aquí. Hasta que un día, no encontré una caja. Encontré a un Michi. Era una gatita blanca, con manchas negras en forma de espiral. Estaba sentada justo frente al mostrador, como si esperara ser atendida. No tenía collar, ni parecía perdida. Me miró directo a los ojos, se relamió la pata y dejó caer una bolsita frente a mí. Tenía dentro un ticket. Un ticket amarillento, con los bordes quemados. Marcaba una compra hecha en 1999, con artículos que ya no existen. Y lo más aterrador, la cajera firmaba como Michirma, la misma cajera del Michi Soriana que conocí una vez cuando fui de visita. Y que, según supe después, había desaparecido semanas antes. Intenté entregarle la bolsa a la gatita, pero ya no estaba. Solo dejó un olor extraño, como a tierra húmeda y algo más viejo. Desde entonces, cada vez que estoy por cerrar mi turno, reviso el mostrador con miedo. A veces aparece algo pequeño, una cucharita, un collar, una caja vacía. A veces no aparece nada, pero al revisar las cámaras, veo una sombra con forma felina que se mueve entre los pasillos que no existen. Pasillo 13. Pasillo de las devoluciones imposibles. El que solo aparece cuando alguien intenta regresar algo que nunca debió llevarse. Y yo ya no duermo bien porque tengo en casa un objeto que encontré hace semanas en el almacén, una cajita pequeña, sin etiqueta. La abrí por curiosidad. Adentro, había una foto. Una foto mía, durmiendo en mi camita. Tomada desde adentro del closet. No sé si devolverla, o si ya es demasiado tarde. Michi Lupe y la sombra del congelador. Desde que tengo memoria, he trabajado en supermercados. Pero el área de carnes frías nunca ha sido como cualquier otra. Siempre está helada, incluso más de lo necesario. Hay pasillos donde el vapor de tu aliento forma figuras raras, donde los empaques de jamón parecen moverse aunque no los toques y donde, por alguna razón, el reloj del sistema siempre marca las 3:33 cuando estás sola. Aún así, cuando me ofrecieron el puesto nocturno como encargada del congelador principal de Michi Soriana Centro, no dudé. Pagaban bien, necesitaba el turno, y ya conocía las reglas no escritas de trabajar de noche. No respondas si escuchas maullidos en los estantes. No mires fijamente a los refrigeradores cuando estén apagados y jamás abras una puerta que no hayas cerrado tú misma. Pensé que podía con eso. Me equivoqué. Todo comenzó una noche en la que la temperatura bajó más de lo normal. No hablo de grados en la pantalla del control, hablo de algo que sentí en los huesos. Un frío seco, como el de una tumba abierta. Eran las 2:42 y estaba colocando charolas de salchichas cuando escuché una respiración pesada detrás del vidrio de uno de los congeladores verticales. Al principio creí que era una fuga,
un ruido cualquiera de los compresores que fallan seguido. Pero la respiración tenía ritmo, tenía intención. Y lo peor, se empañó el cristal desde adentro. Se dibujó un óvalo, como si una cara estuviera pegada al vidrio, y luego, lentamente, apareció una sombra. Estaba del otro lado, quieta, inmóvil. Una figura felina. No supe si abrir o correr. Apreté los dientes, me dije que estaba cansada, que era mi mente jugándome una mala pasada. Me acerqué. No había nadie. Solo carnes empaquetadas, vapor, el sonido insistente de una gota que caía en el suelo metálico. Pensé en reportarlo, pero sabía lo que me dirían, que estaba viendo cosas. Que eso pasa en las noches largas. Así que seguí con mi trabajo, aunque desde ese momento sentí que algo caminaba detrás de mí, fuera del rango de visión, como si se moviera solo cuando yo no miraba directamente. La segunda noche fue peor. Las cámaras de refrigeración se reiniciaron solas justo a las 3 de la mañana. Todas. Y cuando se encendieron de nuevo, mostraban una imagen distorsionada, llena de estática. Solo duró unos segundos, pero al revisarlas después, en la grabación se podía ver la sombra otra vez. Esa misma silueta, parada frente a cada congelador. No se movía, no hacía nada. Solo estaba ahí, esperando. Observando. Esa noche decidí cerrar todo antes de tiempo. Apagué la sección, bajé la cortina metálica del área, y me escondí en el almacén con la excusa de hacer inventario. Pero mientras estaba ahí, comencé a escuchar cómo las puertas de los congeladores se abrían solas, una tras otra, con ese sonido seco y chirriante. Luego, escuché pasos. Pasos lentos. De Michi. No los de alguien apurado, ni los de algún colega juguetón. No. Eran pisadas rítmicas, como si quien caminaba supiera exactamente a dónde iba. Y venían directo hacia mí. Apagué la luz. Me escondí tras un estante de embutidos y traté de contener la respiración. La puerta del almacén se abrió sin chirriar. Sentí el cambio en el aire, como si el frío del congelador hubiera entrado conmigo. Lo que sea que estaba ahí no caminaba como un Michi común. Sus garras sonaban distintas, más largas, más afiladas. Y no ronroneaba. No maullaba. Solo respiraba. Esa respiración húmeda y densa que ya había escuchado antes. Me quedé así quién sabe cuánto tiempo, hasta que el silencio volvió. Cuando salí, toda la sección de carnes frías estaba completamente helada, como si hubiera estallado un ducto de nitrógeno líquido. El hielo cubría incluso los empaques. Una de las cámaras había grabado algo antes de apagarse por completo, una imagen borrosa de mí misma, pero sin rostro nítido, caminando frente al congelador. A la izquierda, la sombra. Al día siguiente pedí mi cambio de área. Nadie preguntó por qué. No hizo falta. Me dijeron que antes ya había pasado. Que la sombra apareció hace años, cuando un Michi empleado pereció congelado dentro por un fallo eléctrico que nunca se reportó. Que, desde entonces, algo aparece cada cierto tiempo para acompañar al nuevo encargado del congelador. Como si no soportara estar solo. Yo no sé si eso es cierto. Pero lo que sí sé es que, desde esa noche, ya no como carnes frías. Y cada vez que paso por ese pasillo, siento que hay algo dentro de los congeladores, respirando. Esperando. Tal vez algún día alguien vuelva a entrar ahí y se quede demasiado tiempo. Y cuando eso pase, esa sombra ya no estará sola. Maullidos en la bodega. Siempre fui un Michi trabajador. Puntual, responsable y hasta algo solitario. Me gustaba el silencio de los turnos nocturnos en el Michidraui del centro de Michitlán del Miau. Las calles estaban vacías, y dentro del supermercado solo quedábamos 3 o 4 gatitos, uno en cajas, otro en vigilancia y yo, en la zona de abarrotes. Pero aquella noche fue diferente. Algo se coló entre los pasillos cuando ya nadie debía entrar. Todo comenzó con un sonido lejano. Como un leve quejido, casi un susurro,
viniendo desde la bodega. Pensé que era un refrigerador viejo, de esos que hacen ruidos raros cuando se apagan. Pero luego escuché otra vez un maullido. No de esos agudos o juguetones. Era un maullido apagado, ronco, casi como si alguien intentara pedir ayuda con la voz hecha trizas. Me acerqué despacio. Las luces de la bodega parpadeaban, como siempre lo hacían cuando se conectaba el generador auxiliar, así que no le di importancia al principio. Me dije, seguro es Michi Toño el vigilante, jugando con algún Michi ratón. Pero no había nadie. Solo cajas apiladas, palets con latas y sombras que parecían demasiado largas para lo que deberían ser. Volví a escuchar el maullido. Esta vez más cerca. Tan cerca que juraría que venía detrás de unas cajas de croquetas. Me asomé, pero no vi nada. Solo ese olor raro. Como a costal viejo, como a humedad encerrada, y a algo más, algo que me erizó el lomo sin entender por qué. Me giré para salir de ahí, pero las luces se apagaron de golpe. Me quedé congelado. Un zumbido raro llenó el aire, como si todo el lugar contuviera el aliento. Y entonces, escuché un maullido justo detrás de mí. Tan cerca que pude sentir el aire caliente en mi cuello. Me di la vuelta de un salto, pero no había nada. Salí corriendo de la bodega, casi sin ver. Pasé junto al área de congelados y noté algo más, el reflejo de un gato negro en el vidrio del congelador, solo que no era yo. Ni era ninguno de mis compañeros. Era un reflejo borroso, con los ojos blancos. No brillantes, no amarillos. Completamente blancos. Como si no tuviera alma. Intenté decirle a Michi Toño, pero cuando lo encontré en cámaras, me dijo que nadie había entrado ni salido de la bodega en toda la noche. Que incluso revisó el lugar minutos antes y estaba vacío. Pero cuando le conté del reflejo, del maullido y del apagón, se quedó muy serio y me llevó a un rincón del área de vigilancia donde había unas cajas viejas. Aquí encontraron hace años a un Michi, me dijo sin mirarme. Quedó atrapado entre los estantes durante un incendio en la bodega vieja. Nunca pudieron sacarlo a tiempo. Desde entonces, algunos lo escuchan maullar cuando la tienda está sola. Esa fue mi última noche en ese Michidrawi. Renuncié al día siguiente. Me ofrecieron otro puesto en otro Michisuper y lo acepté sin pensarlo. Pero a veces, en el silencio de mi nuevo trabajo, cuando todo parece tranquilo y no hay ningún cliente, juro que escucho ese maullido otra vez y sé que la bodega no lo ha soltado del todo. La tiendita que nunca cierra. Yo soy un Michi de hábitos nocturnos. Trabajo de noche, duermo de día, y mi vida entera gira en torno a las madrugadas. Por eso, cuando descubrí la tiendita 24 Miau cerca de mi departamento, fue como encontrar un pequeño paraíso. Nunca cerraba. Literalmente. No importa si era lunes a las 3 de la mañana o domingo de lluvia intensa, ahí estaba, abierta, encendida, con las mismas dos luces de neón parpadeando sobre la entrada. 24 Miau siempre contigo. Al principio pensé que era una franquicia rara, una de esas que solo sobreviven en zonas olvidadas por los michimercados. Pero con el tiempo, fui notando cosas. Lo primero, nunca vi entrar ni salir a nadie más que a mí. Ni otros clientes, ni repartidores, ni proveedores. Yo entraba, compraba mis croquetas, mi latita de atún o una michicola, y salía. Siempre atendía el mismo Michi, un gato anciano, con pelaje blanco manchado de gris, y unos lentes gruesos que nunca se quitaba. Nunca me preguntó mi nombre, pero siempre parecía saber qué iba a comprar antes de que lo dijera. Croquetita sabor sardina, murmuraba ya con la bolsa en la pata cuando yo apenas entraba. La segunda cosa extraña fue el ambiente. Aunque era pequeña, la tienda olía a humedad, como si llevara años cerrada. Las cámaras de vigilancia no parecían funcionar, y en una esquina del local había una caja registradora antigua, pero cubierta de polvo, como si nadie la hubiera tocado en décadas. Un día, por mera curiosidad, pregunté: ¿Usted siempre atiende? El viejo Michi sonrió,
pero no respondió. En su lugar, señaló un letrero que nunca había visto. No preguntes por el turno anterior. No preguntes por el siguiente. Tragué saliva, sonriendo nervioso. Pensé que era un intento de humor local. Esa noche, no pude dormir. Y la siguiente, regresé. Y la siguiente. Y la siguiente. Empecé a ir sin necesitar nada. Solo por estar ahí. Algo en ese lugar me tranquilizaba, como si el tiempo se hiciera más lento, como si fuera un refugio del mundo exterior. Hasta que una noche entré, y no estaba el viejo Michi. En su lugar, una gata joven, de pelaje completamente negro y ojos verdosos, me observaba detrás del mostrador. No saludó. Solo me señaló una de las repisas del fondo, donde nunca antes había visto nada especial. Fui por instinto. Había una sola lata. Sin etiqueta. Sin marca. Solo una pegatina escrita a pata que decía: recuerdo. Volteé hacia la Michi, pero ella ya no estaba. El lugar parecía más viejo que nunca, las luces parpadeaban y, por primera vez, el reloj en la pared se movía. Nunca antes lo había hecho. Lo abrí. No recuerdo qué vi dentro. O qué comí. Solo sé que desde esa noche ya no puedo salir. Sigo aquí. La tienda no cierra. Nunca. A veces llega algún Michi y me compra cosas. Yo ya no soy cliente. Soy el que atiende. Inventario en la oscuridad. Cuando eres Michi encargado del turno nocturno, hay tareas que preferirías evitar. Una de ellas es el inventario. Y no cualquier inventario, el del área trasera del almacén, justo donde las cámaras de seguridad no llegan, donde las luces fallan constantemente y donde, según los más viejos del lugar, siempre hay algo moviéndose aunque no debería. Yo soy Michi Leonardo, pero todos me dicen Michi Leo. Tenía una semana trabajando en ese Michi supermercado, el Michoalmart de la avenida principal. Me había tocado cubrir el turno nocturno de otro Michi que supuestamente había enfermado, aunque escuché por ahí que simplemente no volvió después de que le tocó hacer inventario en la bodega C, justo al fondo, donde nadie quiere ir. Esa noche, la gerente, una Michita con cara de que nunca duerme, me dijo: ¿puedes hacer el inventario tú? Es urgente. Mañana vienen los supervisores. Tragué saliva y asentí, tratando de no parecer nervioso. Sabía que no podía negarme si quería conservar el trabajo. Me preparé, linterna en la cabeza, hoja de inventario, lápiz detrás de la oreja. Crucé la tienda, pasé por el área de bebidas, giré hacia el pasillo de productos de limpieza, y al final, abrí la puerta doble de metal que conducía al almacén. Apenas di un paso dentro, sentí como la temperatura bajaba de golpe. No era una corriente de aire, era como si la oscuridad misma tuviera frío. Avancé encendiendo la linterna, que parpadeó un par de veces como si dudara en acompañarme. Los estantes estaban repletos de cajas mal cerradas, etiquetas gastadas y cintas a medio despegar. Empecé por la sección de alimento enlatado. Contaba rápido, queriendo terminar cuanto antes, pero a los pocos minutos noté que algo no cuadraba. En la hoja decía que debía haber 40 latas, pero había 42. Volví a contar. Eran 45. Confundido, revisé de nuevo. Ahora había 39. Me detuve. Una caja cayó detrás de mí. Me giré en seco, iluminando el pasillo. Nada. El sonido de un estante crujiendo llegó desde el fondo. Traté de convencerme de que era solo la estructura vieja, el metal cediendo. Pero los ruidos eran cada vez más claros, más organizados, como si alguien, o algo, se moviera de un lado a otro, vigilando, esperando a que bajara la linterna, a que me distrajera. La sensación era casi tangible. Como si hubiera presencias escondidas detrás de las pilas de productos vencidos, en los rincones donde la luz no alcanzaba a entrar. Mis patas temblaban. Seguí con el inventario, aunque ya no tenía sentido.
Llegué a la zona de productos congelados que aún no habían sido colocados en sus refrigeradores. Estaban fríos, empañados, pero algo me llamó la atención. En una caja de pescaditos empanizados, alguien había escrito con plumón rojo lo siguiente: no contar cuando te estén mirando. Me quedé helado. Di un paso atrás. Tropecé con otra caja. La linterna cayó y rodó hasta quedar apuntando hacia un rincón. Ahí, entre dos estantes metálicos, se veía claramente una silueta pequeña, delgada, como de un michí, pero no respiraba. No parpadeaba. Solo estaba de pie, con los ojos muy abiertos, completamente inmóvil. «¿Hola?», dije, con la voz quebrada. La figura no respondió. Pero se movió. Un paso. Otro. Luego se desvaneció como humo. Corrí. Salí del almacén dejando atrás la linterna, el lápiz, la hoja. Crucé la tienda con el corazón acelerado, pero al llegar a la caja principal, vi a la michigerente mirándome como si nada. ¿Terminaste?, preguntó sin levantar la voz. «Hay alguien en la bodega», respondí jadeando. «Algo». Ella suspiró y bajó la vista a unos papeles. «No pasa nada si no terminas. Siempre se olvidan de que la bodega ya no cuenta». «¿Cómo que no cuenta?». «La clausuraron hace 10 años. Desde que, bueno, desde que un michi quedó atrapado ahí durante un apagón. Nunca lo encontraron. Pero siempre aparece en sus cuentas. A veces, hasta firma el inventario». No supe qué decir. Desde esa noche, pedí mi cambio al turno de la mañana. A veces paso frente al Michoal Marte. Si presto atención, puedo ver la luz de una linterna parpadeando al fondo del almacén. Y un par de ojos, muy abiertos, contando cosas que nadie pidió. Última llamada al pasillo 0. Me llamo Michibaldo y trabajo en Michi Soriana desde hace más de 4 años. Soy encargado de audio interno y perifoneo, es decir, soy el gatito que se escucha cada vez que anuncian la promoción de las croquetas, la hora de cierre o cuando llaman a los Michi empleados a servicio al cliente. Siempre me ha gustado este trabajo. Tengo mi propia cabina, mis horarios son nocturnos, lo que significa menos supervisión, y aunque el silencio en la madrugada puede llegar a ser inquietante, he aprendido a disfrutarlo. O al menos eso pensaba, hasta hace unos días. Todo empezó hace una semana, cuando escuché por primera vez esa voz. Yo estaba solo, como siempre, en mi cabina, revisando el guión de los anuncios de la madrugada. Iban a ser las 3 de la mañana cuando una frase extraña salió al aire sin que yo la activara. Última llamada al pasillo 0, última llamada. Me quedé congelado. No solo porque yo no había puesto nada al aire, sino porque no existe ningún pasillo 0 en esta tienda. El conteo comienza desde el pasillo 1 y va hasta el 18. Pensé que era una interferencia o una broma, así que revisé el sistema de grabación. No encontré ningún archivo con esa frase. Intenté ignorarlo y seguí con mi turno. Pero a la noche siguiente, volvió a suceder. Mis auriculares apenas descansaban sobre mis orejas cuando la misma voz, un poco más distorsionada, repitió: última llamada, al pasillo 0. Esta vez me levanté de inmediato, fui directo a la consola para detener la emisión, pero no había ninguna transmisión activa. Revisé si alguien más había accedido al sistema, nada. Decidí entonces preguntar a Michipoldo, uno de los vigilantes que solía hacer rondines por los pasillos a esa hora. ¿Tú has oído algo raro por los altavoces últimamente?, le pregunté. ¿Cómo qué? Anuncios que nadie grabó. Pasillo 0, por ejemplo. Su cara cambió por completo. Se puso pálido, se alisó el pelaje de los bigotes y bajó la voz. No digas eso. No deberías hablar de eso en voz alta, Michibaldo. Hay cosas que es mejor no invocar. No insistí. Pero la curiosidad ya me había atrapado. Esa noche, llevé una linterna y salí a explorar la tienda. A las 3 en punto, mientras caminaba cerca del área de papelería, la voz volvió a sonar,
esta vez más fuerte y más cerca. Última llamada, pasillo 0. Te estamos esperando. Giré hacia el fondo de la tienda, hacia una puerta metálica que siempre creí que llevaba solo al almacén antiguo. Para mi sorpresa, estaba entreabierta. Dentro no había cajas ni tarimas, sino una especie de pasillo estrecho, oscuro, con el piso cubierto por mosaicos blancos rotos y las paredes llenas de estanterías vacías y oxidadas. Entré. Cada paso se sentía más pesado. El aire estaba frío, pero no como en el área de congelados, sino como si algo me absorbiera el calor. Había silencio, hasta que lo escuché. Un coro de maullidos, suaves al principio, luego más intensos, como lamentos. Seguí avanzando y al fondo vi algo imposible, un espejo grande, agrietado, que mostraba mi reflejo, pero mi yo reflejado tenía los ojos completamente negros y sonreía con una sonrisa torcida, inhumana. Retrocedí de inmediato. Al darme vuelta, el pasillo ya no era igual. Ahora tenía etiquetas colgadas en los estantes, producto retirado, no disponible, oferta final. Corrí, tropecé con una caja vacía y apenas logré salir por donde había entrado. Desde esa noche no he vuelto a escuchar la voz. Pero los compañeros que cubren el turno después del mío dicen que algo anda mal con la señal del altavoz. Que a veces, justo a las 3, se escucha un eco profundo, como si alguien hablara desde otra dimensión. Yo ya no trabajo de noche. Pedí el cambio a turno matutino, aunque me paguen menos. A veces, al llegar, noto que la puerta metálica del fondo está entreabierta, como si algo desde dentro esperara que alguien más escuche esa última llamada. Y lo peor de todo, es que en el nuevo plano de la tienda, que colgaron hace unos días junto a la cabina de audio, hay un pasillo nuevo. Un pasillo sin nombre, justo antes del 1. Un pasillo con un número maldito, en letras apenas visibles. El pasillo 0. El espejo junto a los vestidores. Todo comenzó durante una de esas tardes lentas de domingo. Me llamo Michi Bruno, y trabajo en el área de ropa del Michi Soriana de Michoacán. Aunque el área de vestidores rara vez se usa, especialmente en temporada baja, ese día se me ocurrió organizar los maniquíes que siempre parecen estar mal puestos. Y de paso limpiar un enorme espejo de cuerpo entero colocado justo al fondo de los probadores. Lo extraño es que ese espejo no solía estar ahí. Jamás lo había visto. Apenas lo toqué con el trapo, algo me recorrió el lomo. No era estática. Era una sensación, como si algo dentro del espejo me estuviera observando. Pensé que era mi reflejo, pero entonces parpadeó, y yo no. Desde ese día, cada vez que pasaba cerca del espejo, algo cambiaba. A veces me devolvía la mirada un reflejo de mí mismo, pero más delgado, con los ojos muy oscuros, y la sonrisa torcida. Otras veces, el espejo no reflejaba nada en absoluto, como si no existiera yo. Un compañero, Michi Félix, dijo que lo vio también moverse solo, como si lo empujaran desde el otro lado. Una noche, cerrando la tienda, escuché ruidos en los vestidores. Me acerqué con la lámpara del celular, y encontré las cortinas entreabiertas. Pensé que alguien se había quedado encerrado. Pero cuando abrí una, vi mi propio cuerpo colgando del perchero, inerte, mientras mi reflejo me sonreía desde el espejo. Corrí. No volví a acercarme a ese rincón. Semanas después, ese espejo desapareció. Nadie supo decir quién lo trajo o quién se lo llevó. Pero a veces, entre los reflejos de las vitrinas, me sigo viendo distinto. El baño del fondo siempre está abierto. Mi nombre es Michi Olmo. Trabajo de limpieza en el Michi Mega, una de esas tiendas enormes de la Michi CDMX, y siempre me toca el turno nocturno. Todos le sacan la vuelta al baño del fondo, ese que está cerca del área de bodegas. Es oscuro, huele extraño, y por más que lo limpies, la humedad vuelve como si alguien se acabara de bañar adentro. Una vez, justo a las 3 de la madrugada, escuché que se activaba el secador de manos. No había nadie.
Caminé hasta allá, y la puerta del baño estaba entreabierta. Al asomarme, vi una figura gatuna frente al espejo, su espalda estaba muy arqueada, como si se hubiera roto. Pensé que era algún cliente desorientado, pero cuando lo llamé, no respondió. Solo levantó la pata y apagó la luz del baño desde adentro. No debería poder hacer eso. Desde entonces, cada noche que limpio los pasillos cercanos, escucho que alguien activa la cadena del inodoro, se ríe suavemente o deja huellitas mojadas hasta la salida del baño. Pero lo más raro fue cuando una noche encontré un papel higiénico desenrollado que formaba mi nombre completo sobre el piso. Nadie me creyó. Hasta que un supervisor, Michiniel, decidió revisar las cámaras. Vimos claramente cómo yo entraba al baño esa noche a las 2:47, pero el video nunca muestra que haya salido. Aún así, yo estaba ahí, viendo el video con él. Desde entonces, nadie quiere limpiar el baño del fondo. Pero a veces, mientras trapeo, escucho cómo se abre la puerta por sí sola, y alguien desde adentro susurra. Ya salí. El carrito del pasillo 9. Me llamo Michi Gaspar, y soy vigilante nocturno en un Michi Aurrera viejo, ubicado en las afueras de Michi Neza. Es un lugar amplio, pero con techos bajos, luces que parpadean y estantes mal colocados. El típico súper donde nadie quiere estar de noche, excepto yo. O al menos, así era al principio. Todo comenzó cuando empecé a notar que un carrito de compras aparecía fuera de lugar cada noche, siempre en el pasillo 9, justo frente al área de papelería. El carrito tenía una rueda chueca y rechinaba, pero eso no era lo inquietante. Lo raro es que siempre estaba lleno de los mismos productos: leche de caja, una veladora blanca, una libreta escolar con la portada rota y un paquete de pañales abiertos. Al principio pensé que era una broma o un descuido, así que lo devolvía. Pero cada noche, sin falta, volvía a aparecer ahí, exactamente con los mismos artículos. Incluso cuando lo guardaba en bodega y lo cerraba con llave. Una vez intenté dejar una nota en el carrito, escribiendo quién eres, en un pedazo de hoja. A la noche siguiente, me devolvieron la libreta con la misma pregunta, pero escrita en mi propia letra. Intenté ignorarlo, hasta que un día, al revisar las cámaras, vi algo que me hizo temblar. A las 2:03 de la mañana, un carrito salía solo desde la bodega. Las ruedas giraban, se detenía, giraba la esquina, se dirigía al pasillo 9, y se quedaba ahí quieto como si esperara a alguien. Pero lo peor vino después. Una noche, quise ser valiente. Me escondí detrás de los estantes y esperé a que el carrito llegara por sí solo. Lo hizo. Pero no venía solo. Una figura gatuna con un uniforme viejo, sucio y deshilachado, lo empujaba lentamente. No tenía rostro, solo 2 huecos oscuros por ojos. Y se detuvo justo frente a mí. Tú, no debiste ver esto, dijo, con una voz apagada, sin mover la boca. Corrí. Desde entonces, cada que paso cerca del pasillo 9, el carrito se me acerca lentamente. Solo a mí. Nadie más lo ve moverse. Incluso si lo clavo al piso. Y anoche, encontré mi foto pegada dentro de la libreta, con un letrero debajo que decía: próximo vigilante del carrito.